19:13 en la ciudad de Córdoba, 29 grados, volvemos con un programa de miércoles, comenzamos el bloque número 3 y como siempre, como todos los miércoles, ya es una costumbre, tenemos a la mayoría de nuestra audiencia, creo que nos escucha por él. Lo tenemos en línea al doctor Oscar Atienza, que es médico, profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica y nuestro columnista estrella de un programa de miércoles. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente y un placer estar con ustedes. Gracias, Oscar. Sabemos que tenés un día lleno de entrevistas, que nos estabas contando un poquito en el Off the Record, y bueno, pero nosotros nos arrogamos la potestad de llamarte columnista propio y consultarte, bueno, un poquito cómo venís viendo esta semana que ha empezado. Hoy se conoció que Aerolíneas Argentina va a estar interviniendo y va a viajar, ya viajó una delegación para traer 600.000 dosis de la Sputnik V, que llegarían antes de la Navidad. Así es, esa es una de las noticias que aparentemente estaría siendo, ya uno duda de tanto número y tantas veces que nos han prometido tanta vacuna, pero hay que entender al gobierno porque es una situación compleja. Y yo entiendo que el gobierno va y hace algunos pactos y algunos acuerdos y después se los incumplen porque en realidad las empresas que están desarrollando las vacunas tienen algún tipo de estimación, pero a medida que se va acercando el momento inicial de empezar a vacunar, es cuando se dan cuenta que no pueden producir la cantidad que pueden producir o que tampoco pueden garantizar el traslado de las vacunas hacia los países. Entonces allí empieza a que los países tienen que hacerse cargo del traslado de esas vacunas, no está la logística, no están las heladeras, los refrigeradores, y empieza la cuestión fina, y ahí es cuando empieza todo a trabarse, y es un poco lo que ha pasado con la vacuna de Pfizer, que de algún modo la empresa lo que quiere, y me parece correcto, es que el gobierno garantice que la distribución va a ser bajo los 80 grados bajo cero que se requiere, porque una vacuna que no está a esa temperatura se desnaturaliza, es decir, no sirve, se inactiva. Entonces ellos necesitan ese tipo de garantía. Y no dudo que vamos a tener algún tipo de acuerdo, pero además Pfizer ha tenido allí algún problema con la producción porque Estados Unidos, después del desastre que tiene, necesita vacunar, entonces va a absorber toda la vacuna, es la vacuna que producen ellos. No esperemos que sean muy solidarios y digan, vamos a venderle a los demás países. No, no va a pasar eso. Con Rusia pasa casi lo mismo. En Rusia tienen San Petersburgo, tienen una situación complicadísima, están a punto de bloquear toda la ciudad porque la cantidad de casos es tremenda. Entonces también Putin en los medios tiene algún problema porque dice, van a vender vacuna a otros países cuando nosotros no nos estamos vacunando. Entonces es como que cada país quiere la prioridad para sí, y más si son los fabricantes de las vacunas. Entonces a partir de allí el gobierno argentino tiene que hacer algunos malabares para tratar de cerrar estos acuerdos y que dejen de ser acuerdos y pasen a ser contrato. Bueno, en esa tarea está la vacuna que tenemos más cerca es la Sputnik V. La Pfizer yo creo que va a demorar un poquito. Está Estados Unidos e Inglaterra vacunando con esa vacuna y son los que la producen, así es que allí me parece que durante un tiempo no va a haber producción suficiente para poder cubrir demanda mundial. Después tenemos nosotros garantizado ahí con AstraZeneca, porque AstraZeneca vamos a ser uno de los países que la va a producir. Entre Argentina y México dice que se van a producir más o menos unas 200 millones de dosis para todo el mundo. Bueno, allí hay unos 25 millones de dosis que estaría siendo para la Argentina, pero esa vacuna va a estar para el mes de abril, no va a estar antes que eso. Así que como que los tiempos se nos empiezan a complicar, y yo ya algo había anticipado, porque en el medio tenemos la complicación de la fiesta, que se nos acortan la semana, y la semana no se nos acortan a los argentinos solamente, se acorta en todo el mundo. El mundo se paraliza entre Navidad, Año Nuevo y Reyes, ¿no? Para nosotros también. Entonces allí hay algunas complicaciones que sabíamos que la íbamos a tener, pero seamos positivos. Lo bueno es que las vacunas están funcionando, tienen una alta efectividad, y uno logra ver que en los próximos meses empieza a desarrollarse lo que va a ser el final de la pandemia, que va a demorar una buena cantidad de meses, entre 8, 10 o 15 meses como máximo,
pero por lo menos ya hemos empezado a transitar el camino a la solución, ¿no? La vacuna era lo que venía a salvarnos, no teníamos otra herramienta y no surgió durante la pandemia otro tratamiento como para poder solucionarlo. Así que bueno, es complicado estar en los gobiernos, digamos, en los pantalones de Alberto Fernández en este momento y de Ginés mucho más, porque tiene que negociar con pools de vacuna que son bastante fuertes y lograr una buena cantidad de dosis para la Argentina les va a llevar trabajo porque no hay, es así, no hay mucha producción, hay que esperar un poquito. Pero bien, qué sé yo, esperaremos unos días más y veremos qué otra información hay. Debería mejorar, según tu opinión, Oscar, el gobierno nacional un poco la información para que no se plantee este escenario de contradicciones. Mira, yo no tengo duda que lo tiene que mejorar. Yo he apoyado mucho a este gobierno, yo abiertamente dije que lo he votado a Alberto Fernández, me parece que es la mejor opción, una persona excelentemente formada. Ginés González, lo he dicho 1000 veces, es lo mejor que nos pudo pasar en pandemia, Ginés González. Yo no entendía la pandemia si hubiera estado otra persona, hubiera sido mucho peor, una persona que entiende la situación, entiende la política, y gracias a Dios estuvo ahí Ginés para solucionar esto, pero me parece que tienen grandes dificultades para comunicar, me parece que se anticipan a algunas noticias que la tendrían que trabajar un poquito mejor y entender que la comunicación en salud es otro tema, es un tema muy, muy especial, porque la gente, yo digo la gente, ¿no? Y por ahí quizás algunos se enojen, pero no están obligados a tener que entender de pandemia a las personas. Entonces hay que traducirle y explicarle que la vacuna, que vacunar a 35 millones de personas es un proceso de entre 8 y 10 meses y que no todos van a ser vacunados el 15 de enero cuando dicen que van a llegar 10 millones de dosis. Porque no es viable, no es posible. Ese tipo de situaciones creo que las tienen que mejorar. No pueden salir a informar que compraron 25 millones de dosis de la vacuna rusa, 3 millones de las de Pfizer y 15 días después son 10 millones y de la de Pfizer nada. Esas cuestiones me parece que lo dañan mucho y hay mucho periodista que está, mucho comunicador que está expectante de ese tipo de rodeo para seguir cavando en la anticuarentena, en la antivacuna, porque a partir de allí se generan muchísimas fake news que hay que salir a pelearlas, como las hemos salido a pelear. Así que yo creo que sí, Hilda, me da la impresión de que tiene que mejorar algunos aspectos en la comunicación, el gobierno en general, ¿no? No lo pueden exponer al presidente como lo exponen a información que no es necesario que la dé, porque lo que tenía que decir es, miren, sí, las vacunas están, la estamos negociando, estamos tratando con 5 empresas, si es que los argentinos quédense tranquilos que vamos a tener vacunas, y a medida que uno las va teniendo, las va mostrando, es decir, no hace falta anticipar, y de paso no creas falsas expectativas en la gente, porque la gente creía que ahora en diciembre se iba a vacunar, porque la primera información era 15 de diciembre, empezamos los procesos de vacunación, y la gente se relajó, salió a todos lados, se fue 2 fines de semana largos a vacacionar sin barbijo y nada, porque creía que ya estaba solucionado eso. Y no está solucionado, el tema es largo y es complejo. Así es que sí, me parece, Hilda, que le falta un poquito de trabajar en el tema de comunicación y espero que nos escuchen. Así es, esperemos. Quizás, Oscar, la necesidad por dar buenas noticias hizo que a lo mejor se dé alguna información sin tenerla chequeada del todo. Así es, mirá, la Argentina tuvo los 3 o 4 primeros meses espectaculares. Fue un país que manejó muy bien la pandemia en esos primeros 4 meses. Fuimos ejemplo a nivel mundial, pero bueno, sufrió un bombardeo, la cuarentena y toda esa estrategia sanitaria. Voy y le pregunté a los argentinos y no muchos se enteraron que se construyeron 12 hospitales modulares. Es como que esa noticia está escondida debajo de la alfombra. Tenemos que remarcarlo constantemente. A los argentinos nadie les explicó que se crearon casi 5.000 camas de terapia intensiva. Costó mucho que se le explicara y creo que tampoco entendieron que había una fábrica que generaba respiradores artificiales acá en Córdoba y que fue de algún modo, no voy a decir tomada, sino que el Estado le dijo toda la producción de respiradores va a quedar para los argentinos y llenaron de respiradores
todos los hospitales. Creo que tampoco nos explicaron que en la Argentina no colapsaron los sistemas de salud. El equipo de salud pudo responder, los sistemas de salud estuvieron al borde, pero funcionó bien. Fíjense y comparemos con Nueva York en este momento totalmente colapsado, Italia colapsado, Francia mandando pacientes a Alemania, España una catástrofe, Bélgica el desastre mundial. Cuando termine esto, el mal ejemplo va a ser Bélgica. Es decir, que en el medio de todo eso, lo que pasó en Brasil, en Chile, en Perú, en el medio de todo eso Argentina tuvo sus cosas positivas, pero después lo que no, creo que no logró entender, que lo reconoció Ginés hace 2 semanas atrás, es que quizás debería haber aplicado una nueva medida restrictiva en el medio de todo este tiempo. Cuando yo se lo pedí el 26 de septiembre, le pedí el botón rojo. Si en ese momento lo hubiera aplicado, hoy estaríamos prácticamente con cifras por debajo de los 1000 casos a nivel país, y en el momento de volver a aplicar otra medida de ese tipo para dejarlo en 0 y hacer lo que hizo Australia. Australia tiene 6-7 casos diarios. Entonces, a partir de allí te permite esperar más relajadamente la vacuna o todo lo que quiera esperar. Y bueno, creo que el gobierno lo reconoció, pero entendamos que cuando yo le pedí el botón rojo, la situación era difícil, ¿no? Porque estaban todos empujando para que iniciaran las clases, los medios estaban empecinados en que teníamos que iniciar las clases. Lo vimos a Larreta improvisar ahí para darle el gusto a algunos medios, sacarle la foto, y vimos improvisar alguna sillita con chicos, le sacó la foto y se terminó, porque dio una clase presencial. Es decir, que fue una situación complicada y compleja, ¿no? Por eso siempre digo que para entender de la pandemia hay que entender un poco de la política, porque te afecta muchos factores, muchas variables, y en eso digo, me parece que Ginés ahí es la persona que logró amortiguar todo esto, y la verdad que no sé, pero me parece que podría haber sido mucho peor si hubiéramos tenido a un Rubinstein a cargo del ministerio, porque yo ya lo he salido al cruce varias veces, porque, digamos, se le vencían las vacunas en la aduana, tuvimos rebrote de sarampión, y encima el hombre critica al gobierno. Me parece que hay muchas situaciones que hemos logrado hacer muy bien, y otras que no tanto, porque bueno, la pobreza en la Argentina también es un factor, es una variable, mucha hambre, hay que lidiar con todo, la situación es más compleja de lo que uno cree, así que hay que tener un poco de paciencia al gobierno y tratar de apoyarlo en todo lo que pueda hacer, y lo vamos a estar apoyando, ¿no? En todo lo que necesite, porque de esta no sale solo, no se sale individualmente, salimos entre todos, ¿no? Esa es un poco la idea. Es verdad. Le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con Oscar Atiense, que es médico profesor de la UNC, investigador magíster en Administración Médica. Oscar, ¿crees que con estas 600.000 dosis, que se alcanzarían para 300.000 personas, porque son 2 dosis, estaríamos cubriendo al personal de salud? No, van a faltar una buena cantidad más. Yo calculo que estarían faltando el doble, pero no importa. Hay que aplicarla en los sectores donde más se está trabajando, que los tenemos detectados, sabemos cuáles son las terapias intensivas y los profesionales que trabajan en esos sectores que están más expuestos, hay que ir a buscarlos y protegerlos. Digo, no tengo duda que acá lo que hay que ir a proteger con estas 300.000 dosis es al enfermero intensivista, al médico intensivista, al kinesiólogo intensivista, al administrativo que está en la terapia intensiva, que no hay que dejarlo desprotegido. Hay que buscarlo en todos los lugares, y es el primer grupo que hay que proteger, y a partir de allí ir graduando y liberando dosis para el resto de los médicos. Digo, no tiene sentido que vengan a vacunarme a mí como médico, porque yo no estoy en esa primer línea caliente ahí dentro de la terapia intensiva. Yo hago medicina interna, trabajo con pacientes internados en salas comunes, pero el intensivista lo necesita más que yo, porque él está metido dentro de la terapia mucho tiempo. Así que con esas 300.000 dosis a nivel país, y más si es la vacuna Sputnik, que se puede trasladar a todo el país, me parece que se va a lograr frenar un poco la afectación que tiene el equipo de salud y el sector crítico, ¿no? Ese enfermero que tiene que estar, porque cuando uno habla de equipo de salud, siempre de referencia lo tiene el médico. El médico va y viene, el enfermero es el que está a las 8 horas ahí con el paciente, y es el más expuesto. Así es que enfermero o enfermera,
es el que está más expuesto, así que ahí hay que ir, el kinesiólogo, por ejemplo, que tiene que hacer terapia respiratoria y que está con esos vapores constantes que salen del paciente, también hay que protegerlo. Es decir, que hay un grupito ahí de profesionales al que hay que ir en primera línea, ojalá me escuchen y vayan ahí, y no empiecen a vacunar en la zona de AMBA, que es la zona más caliente, porque la verdad que esperemos que no sea así, ¿no? Porque el país es grande, pero Dios atiende ahí dentro de la General Paz, dicen. Así es que la vamos a pelear a esta para que nos tiren vacuna para el interior. Calculo que sí, que va a ser así, va a ser distribuida equitativamente, y esa es una de las tranquilidades que uno tiene con este gobierno, más allá del chiste, la broma, que es un gobierno federal y que apuesta a eso y que lo ha demostrado varias veces, ¿no? Así es que tienen su sesgo porque llevamos 200 años de centralismo y eso es difícil romperlo, pero este es un gobierno que va a distribuir esas 300.000 dosis equitativamente en todas las provincias, yo no tengo dudas, así que ahí tenemos que ir a proteger ese personal crítico de forma directa y de forma rápida, así que para ello creo que sí va a alcanzar. Oscar, ¿cuál es el panorama que nos podés dar de Córdoba hoy? Y Córdoba en perspectiva cercana. Bueno, Córdoba, yo la veo muy complicada. Yo he sido muy crítico con Córdoba y eso me ha ganado la poca simpatía de muchos que están en el gobierno, que están muy molestos con lo que yo digo, pero en realidad no es lo que yo digo, es lo que dice la ciencia. Yo transmito la ciencia, yo reproduzco lo que dice la epidemiología y la estadística. Y cuando vos mirás los números de Córdoba y ves que Córdoba tiene, y no baja de 30 muertos diarios, 30, 36, permanente está ahí, y es un desastre, es algo que vos ves que no está controlado. Están todas las otras provincias bajando, y Córdoba sigue clavada entre 30 y 36 casos. Entonces, así digo, hay tres alternativas que podrían estar ocurriendo. Una, que me están blanqueando casos de tiempo atrás, es decir, que hay casos que algunos me dijeron que están cargando casos del mes de octubre, pero de todos modos eso querría decir que en octubre teníamos más de los casos que nos mostraron. Entonces, esa sería una alternativa. La otra alternativa es que haya aumentado la tasa de letalidad. Es decir, tenemos por día ahora 350 casos, se estaban informando los últimos 2 días, 230, lo que llevaría la tasa de letalidad a entre 10 y 15 puntos, que sería la más alta del mundo. Italia, en uno de los momentos, en una zona, llegó a 14 puntos y fue lo más alto. Es decir, que Córdoba estaría dentro de la cifra más alta, pero yo no creo que en Córdoba se mueran más personas que en el resto del mundo, porque acá tenemos un excelente equipo de salud y en eso la medicina de Córdoba es de las mejores del mundo. Yo he estado en otros países y cuando uno dice que se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba y que es de Córdoba, te quieren comprar. Yo he tenido propuestas para ir estuve en Francia, en España, y te quieren dejar allí. Sé que es muy buena la medicina, por lo que no creo que sea que ha aumentado la letalidad. Y la otra alternativa es el subtesteo, que no están mostrándonos la cantidad de casos que realmente deberíamos tener. Que para 36 casos diarios, la cantidad de infectados estarían en alrededor de 3.000. Es decir que o tenemos 3.000 casos diarios, o no, aumentó la tasa de letalidad, o están blanqueando casos de hace tiempo atrás. Más que esas tres alternativas, la estadística y la epidemiología me dice que no hay. Así, y las tres son malas, porque en las tres estarían no sé si decir, y ya me cuido lo que digo, estarían manipulando la información. No sé si a propósito o no, pero en los tres casos yo estaría preocupado porque son tres escenarios bastante complejos. Pero se solucionaría, para que yo no los critique, se solucionaría muy fácil, que aumenten los testeos, que blanqueen los casos, que nos cuenten lo que está realmente pasando, porque, mira, el sábado, el 40% de los fallecidos del país eran cordobeses. El domingo, el 30% de los fallecidos de todo el país eran cordobeses. Y si vos mirás hoy de las personas que están internadas en terapia intensiva en todo el país, el 25% son cordobeses.
y tuvimos días en donde casi el 40% fueron cordobeses. Es decir, que Córdoba tiene números muy altos y bueno, se vendría a correlacionar con esta cifra de fallecidos alta que estamos teniendo. Así que en todo caso son números concretos, que se enojen con los números. Yo no tengo nada que ver, lo único que digo a la gente que se cuide porque la cantidad de casos es alta, la cantidad de fallecidos es alta, Córdoba todavía sigue siendo uno de los focos calientes. Córdoba ha tenido el foco más caliente de Latinoamérica, que ha sido Río Cuarto. Fue el lugar en donde mayor cantidad de casos por habitante había en la Argentina. Así es que, bueno, se condice un poco estos 30, 36 fallecidos diarios con un poco la realidad que estamos teniendo. Oscar, un poco lo hablábamos la semana pasada, pero como cada vez se aproximan más las fiestas, se aproxima el verano y como venimos diciendo, parece que la provincia no está tomando muchas medidas. Me gustaría que le vuelvas a recordar a la audiencia recomendaciones que las venías haciendo desde siempre, pero me parece que en esta proximidad de las fiestas es importante recordarlas. Sí, a ver, se vienen 3 fechas que son, esto no ha ocurrido durante todo el año en ninguna parte del mundo, y vienen 3 fechas que son de alta movilización de gente, que son el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero, Reyes, Navidad, Año Nuevo y Reyes. 3 fechas en donde se va a movilizar muchísima gente. Eso no ocurrió durante el año, por lo que se espera que aumente la cantidad de casos. Yo espero que aumenten, van a aumentar la cantidad de casos de forma masiva, importante. Entonces, ¿qué le digo a la gente que se cuide? Si se va a juntar, porque ya veo que está todo abierto y se van a juntar en la familia, que no lo hagan en espacios cerrados, ni que usen aire acondicionado. ¿Por qué? Porque si hay 10 personas y uno está infectado, y están usando aire acondicionado en un ambiente cerrado, se van a infectar 4 ahí. 4. En una reunión que dure 1 hora y media. Si dura más, van a terminar infectados todos. Si abren la ventana y ventilan el ambiente, en lugar de infectarse 4, se van a infectar 2. Digo, es mejor y es mejor, son 2 menos. Pero si tienen la posibilidad de reunirse en un patio abierto, en una terraza, lugares al aire libre, la posibilidad de que se infecten personas es de 1. Es decir, que uno baja ahí la posibilidad. Y si además le aplicamos medidas de higiene, lavado de manos, buenos barbijos, ¿sí? Distanciamiento social, y previo a la fiesta, por lo menos 10 días, es decir, tendrían que empezar hoy, 10 días, extremar los cuidados, y si puede hacer cuarentena, mejor, estaríamos garantizando que la cantidad de infectados sea menor. Así que son esas un poco las recomendaciones. Reúnanse al aire libre, en espacios abiertos, que es lo mejor, y bien lejitos unos de otros, 1,5 metros como mínimo. No compartan vasos, viste que ahora también es frecuente que se arme el vasito de Fernet y se comparte, somos muy, bueno, no. A no compartir vasos, no compartir bebidas y tratar de extremar el cuidado en todo lo que se manipule, ¿no? Me parece que ahí estarían las medidas centradas para cuidarnos un poquito más en esta fiesta. Y respecto al verano, también habías dado recomendaciones para las familias, sobre todo, que traten de no juntarse con otros, de hacer una especie de burbuja para proteger al núcleo familiar más cercano. Van a ir a algún río, van a ir a la playa, yo les recomiendo traten de conservar siempre su burbuja. Es decir, ¿cuál es su burbuja? Es su núcleo familiar. Van y vienen y todos juntos, no mezclarse con los demás grupos familiares, porque uno después de una semana termina siendo amigo del vecino, el que está sentado, bueno, siempre manteniendo distancia. Y si están en una playa, no duden en marcar un círculo alrededor de 2 metros de circunferencia, y la gente cuando lo vea lo va a respetar porque va a entender. Eso es lo que hay que hacer, digo, no cuesta nada, y si está en un río, yo no recomiendo los ríos, ¿no? Porque me parece que pueden ser focos de infección. Toda la vida los ríos han sido focos de contagio. Ya lo hemos explicado, hay gente que se mete a los ríos, que orina dentro de los ríos, no estamos contando nada nuevo y a través de eso va a terminar infectando. Así que los ríos serían lugares que yo no recomendaría, pero indefectiblemente van a ser lugares de encuentro. Así es que también extremar los cuidados lo más que se pueda y armar estas burbujas, cuidado, cuando vayan a los restaurantes, siempre tratando de que las mesas estén alejadas de las otras, sean muy cuidadosos en eso. Si le tienen que pedir al dueño del restaurante, mira, alejame un poquito más, que se lo pidan, no tengan
el miedo, están cuidando a su familia y eso es central. Los que nos hemos cuidado hasta ahora nos ha dado resultado, quiere decir que la prevención sirve. Así es que otro consejo ya no hay, ¿no? Hasta esperar la vacuna, que esperaremos a ver cuándo la tenemos. Así es. Bueno, Oscar, agradecerte como siempre por tu tiempo, por las recomendaciones que nos parecen fundamentales desde un programa de miércoles. Venimos siempre insistiendo, que nosotros tiremos con piedrita y del otro lado nos bombardeen, nos seguimos tirando con la piedrita para intentar concientizar a la sociedad de que esto no pasó, de que falta mucho todavía, pero que lo único que tenemos para que llegue la vacuna es seguir cuidándonos. Así que te agradecemos y como siempre te comprometemos para el miércoles que viene, que va a ser el día previo a la Nochebuena, y vamos a volver a recordar todas estas recomendaciones. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias, Isla. Gracias, Matías. Gracias, Hugo. Abrazo grande, querido doctor. Nos vemos el miércoles que viene. Que anden bien, cuídense, por favor. ¿Sí? Nos vemos. Nos vamos a cuidar. Hasta ahí la palabra del doctor Oscar Atienza, médico profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica, a quien estamos saludando por Zoom. Ahora ustedes no lo están viendo, pero nosotros sí. Bueno, dejando, sí, como siempre, conceptos muy claros, hablando de la vacuna, hablando de los números en Córdoba, de los subtesteos, de una realidad que nos golpea con los números día a día, y de las recomendaciones que tenemos que tener en estas fiestas que se aproximan. Así que bueno, vamos a ir a un nuevo tema musical del cancionero. Hace mucho que no te decía el cancionero del playlist de Hugo, y después volvemos con la última entrevista del día de hoy. Así es, querido Matías. Vamos a ir con una canción, vamos a escuchar a Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas, y después vamos a estar con la compañera Rosa Corso, que ya apareció ahí en el Zoom. Adelante, Matías.